Hola, el día de hoy en este episodio me siento muy entusiasmado. Hay una emoción especial en mí por el invitado que tengo el día de hoy. Aparte de sentirme honrado, feliz de poder compartir cámaras y micrófonos con él. Te diré que es una persona en la cual para yo iniciar con el proyecto que tú estás viendo en este momento de un podcast, fue ese parteaguas en donde yo comencé con él a tomar las clases de locución y de poder llevar una producción de un podcast. La voz es una herramienta potente e importante con la cual podemos transmitir emociones. Él es un maestro al hacer esto a través de la radio. Él es productor, es guionista, está haciendo un cortometraje y asimismo, activo como locutor de radio, feliz estoy y honrado como te comento. Él está estudiando actualmente la carrera de psicología, cosa que yo veo definitivamente como muy importante, porque aparte de transmitir a través de micrófonos las emociones que tú puedes llegar a sentir, tiene que ver con esa parte en la que él trabaja psicológicamente para llegar a tus emociones. Doy la bienvenida con toda la gratitud, de verdad de corazón, a Fernando Liera. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, amigo. De verdad, qué bonita presentación y bueno, pues un gusto también estar aquí en este proyecto y que estés ya concretando algo que sé que haces de corazón y que de verdad me emociona, no solamente por el hecho de estar aquí con una temática tan interesante, sino que también creo yo que toda la gente que está del otro lado siempre se va a llevar un buen mensaje de Fabián Romero porque eres un grande amigo y hablas muy bonito. Muchas gracias, Fer. Y cómo no decirlo y obviamente sentirme aún más honrado y feliz de que tú me lo digas, porque si bien es cierto, tengo ese nervio de sentirme hasta en cierto momento evaluado, porque déjenme decirles que Fer Liera fue mi maestro, como yo decía en la introducción, cuando comencé con este mundo de la locución, de la voz. ¿Y por qué la voz en este episodio? Porque así mismo, como todo el tema que he llevado en episodios anteriores referente a la belleza, considero que la voz es esa herramienta, es esa belleza que nos envuelve, porque de verdad es que quien esté dentro del mundo de la locución debe de poder llevarte a través de micrófonos y sin tú poder ver en ningún momento ese rostro, te va a evocar cierto tipo de emociones y sentimientos. Así que lo primero que te digo, Fer, platícanos un poco de ti, cómo es que Fer Liera llega al mundo de la locución. ¿Cómo llegas tú? Pues bueno, mira, amigo, realmente cuando yo era un adolescente, alrededor de los 14 años, era un fanático de la radio, ¿no? O sea, la radio de los 90s, los 2000, creo yo que fue una época que a muchos nos marcó para bien y creo que la magia que tiene la radio no la tiene ningún otro medio. ¿Por qué? Porque esta parte del desarrollo de tu imaginación, del conectar con alguien que no ves, creo que también habla mucho del alma, ¿no? Del corazón, que creo yo que tú también tocas bastante bien este tipo de temas. Y en particular a mí, a esa edad, yo en un concierto de una estación de radio, vi a los locutores en el escenario. A mí me gusta cantar, entonces yo estaba como en ese proceso de decidir qué quería Fernando hacer, ¿no? Las artes en general para mí han sido siempre muy importantes y en el caso de mi familia, mi mamá siempre era la que decía, oye, no, mi hijo ya no debe de participar porque es una gastadera de dinero. ¿Quién quiere ser Cristóbal Colón? Yo, ¿no? ¿Quién quiere recitar el 10 de mayo? Fernando, ¿no? Entonces, siempre quería participar. Yo amo los escenarios, amo realmente estar hablando frente a una cámara, un micrófono, y lo disfruto bastante. Entonces, de adolescente, cuando visité un concierto de una estación de radio, fue cuando yo dije, wow, o sea, yo quisiera estar un día ahí parado, ¿no? Y me soñaba, literal,
en el escenario, presentando artistas, detrás de un micrófono, una cabina de radio. Y pues poco a poco fui trabajando en ello, estudiando clases de canto, de actuación. Después estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y creo que ahí fue cuando empecé a dedicarme de lleno a la producción. Pero mis maestros siempre me decían, ¿sabes qué, Fernando? Tú eres muy buen productor, pero talento, como se le llama normalmente en los medios a quien está frente a la cámara, decían, no, no, eso no es lo tuyo. Tú eres más productor que talento. Y yo siempre me fui detrás de las cámaras, ¿no? Curiosamente, cuando tenía alrededor de 20, 21 años, entré a un grupo religioso. Y en ese grupo religioso, después de un retiro, me dicen, oye, Fer, ¿tú te dedicas a los medios de comunicación, no? Le digo, estoy estudiando. Me dicen, es que va a haber un casting en una televisora que es religiosa. Y yo dije, pero yo qué voy a ir a hablar ahí, o sea, yo solamente fui a un retiro, pero pues estoy en pañales en todo esto. Me dijeron, pues ve, no pasa nada. Entonces fui al casting y para mi sorpresa quedó, ¿no? Entonces éramos 5 jóvenes que participábamos en un programa de televisión católica, dirigida a jóvenes con mensaje. Era más un tema de valores, no tanto hablar propiamente como tal de religión, y nos empezó a ir muy bien. Después de ahí se me abrió la puerta para ir a radio. Estuve en una estación de radio que se llama Radio Mujer, con la barra dominical precisamente también de la diócesis. Entonces mucha gente me dice, Fer, pero ¿cómo pasaste de estar en la producción a luego irte a la parte de rezar incluso el rosario en la radio? Y a la gente le llamaba mucho la atención que jóvenes estuvieran rezando, ¿no? Nosotros lo que hacíamos para que el rosario no fuera tan pesado auditivamente era meter temas. Siempre tuve yo como esta inquietud de aportarle algo, un mensaje a la gente, y me gustaba mucho. Y así es como inicio. Después me voy a Fiesta Mexicana, un formato grupero totalmente diferente. Y luego, bueno, ya actualmente trabajo en Amor, que es una estación de radio aquí en Guadalajara, que es cadena nacional de corte romántico. Y pues me siento como pez en el agua. La verdad es que todas las empresas me han tratado muy bien. En todas creo que he dejado mi granito de arena y pues así que he estado picando piedra en todo, amigo. El tema del cine también para mí es algo que me apasiona, pero lo hago como un hobby también. Me encanta escribir. En algún momento espero, ya que termine mi carrera de psicología, escribir también un libro. Traigo muchos proyectos. Genial todo esto que nos compartes y qué interesante, Fer, porque obviamente estamos hablando de que una persona que comienza con ese sueño desde muy joven es una persona que cristaliza, y algo que yo sí quiero comentarle a la gente es darnos cuenta de esto, porque en ocasiones, ¿sabes qué, Fer? Nos sucede de repente a muchas personas, y te lo comento yo, obviamente mucho más edad que la tuya, por supuesto, y entonces hubo un momento de mi vida en el que yo, por ejemplo, yo le decía a mis papás, es que yo también, al igual que tú, me gustaba mucho participar, pero sí en declamación, en oratoria y en obras de teatro. Una muy buena voz, definitivamente, para cantar jamás la he tenido, pero sí, me decían, tú deberías de hacer esto. Yo le decía a mis papás, me gustaría estudiar el tema locución o ser actor. O sea, era como la parte en la que yo iba. Y entonces, en aquel tiempo te decían, no, hombre, es que de eso te mueres de hambre. Qué padre que tú el día de hoy nos estás compartiendo, que tal vez generaciones más actuales sí se den cuenta de que los sueños sí los podemos hacer, pero en todo momento yo me doy cuenta en tu currículum con la disciplina, porque traes muchísima formación. Incluso, Fer, yo siguiéndote en redes sociales, me doy cuenta que eres esa persona disciplinada, que eres como constante, y algo que sí es bien importante recalcar es que traes como ese complemento, esa armonía que sí existe en ti y que desde que yo te conocí la puedo ver. Y entonces yo sí digo, es que Fer tiene esa belleza de ser, esa armonía bien padre,
Porque entonces, entre los hobbies que tú me compartes, me doy cuenta, por supuesto, en tus redes que te encanta viajar. Eso Sí, me digo, encanta, la verdad. qué padre que lo hagamos, porque yo sí digo que lo que nos vamos a llevar estando aquí y hasta el último día es el tema de los viajes. Entonces, qué padre que Mm. lo puedes hacer. Me dices que tus hobbies es senderismo, nos hablaste ahorita del tema de escribir, te gusta la lectura, hacer ejercicio, y yo creo que todo esto sí es una parte que complementa esa belleza del surfer y que yo sí digo, hay congruencia. Todos los podcasts, pero más bien, todos los episodios anteriores de este podcast, de esta primera temporada que yo he hecho, yo les comento, he tenido invitados en los que yo sí sienta esa parte donde lo que me están diciendo, lo que están haciendo, lleve esa congruencia. De verdad que te felicito y nuevamente te digo, qué honor para mí el tenerte aquí, Fer. No, Muchísimas gracias, gracias, amigo. gracias, gracias. Y luego, dentro del tema de que tú me dices las artes de la voz y te decían, oye, pues haz el casting, yo sí te puedo decir, obviamente para mí sí es evidente el por qué dentro de esos 5 jóvenes te quedaste, porque yo te escucho en la radio, yo te sigo a través de esta estación y entonces me transmites muchas cosas, la manera en la que tú hables, que tú hablas, pero si me dices de un concierto, pero si me dices que vas a estar en tal plaza, en tal lugar, haciendo cierto tipo de evento, obviamente me trasladas a esos lugares. Y creo que es esa parte bonita, es la parte de la belleza de la herramienta de la voz. ¿Hay o hubo algún locutor en ese momento que a ti te hizo decir yo quiero ser como él o fue como ese top o esa guía que tú quisiste tener de una estación de radio? Sí, amigo, mira, creo yo que precisamente remontándome a ese momento donde veía yo a estos grandes locutores de la radio de los noventas, voy a mencionar algunos que para mí pues fueron muy importantes y que tengo algo muy padre que contarles. Carla López, Paulo Ibarra, Alex Martínez, Mario Cuevas, por mencionar ahorita algunos que menciono, Claudia Chávez, Ceci Ruiz. eh, bueno, ah, fue una generación de verdad de locutores, masters de masters. Mi compañera Lorena Saavedra, que Pedro Rincón. Bueno, es que es una generación, de verdad, creo yo que muchos que crecimos en esta época seguramente van a decir, claro, o sea, estas personalidades son muy emblemáticas en la radio, sobre todo en Guadalajara, ¿no? Entonces, cuando yo los veía a ellos, yo decía, qué facilidad se nota su trabajo, ¿no? Es un trabajo muy sencillo, ¿no? Y bien dicen por ahí que cuando algo te apasiona y lo disfrutas, haces como que todo se vea fácil, ¿no? Entonces, yo realmente soñaba con algún día estar en ese lugar. Hoy la mayoría de ellos son amigos míos, colegas, hemos trabajado en conjunto, ahora también con varios proyectos en el cual tú ya también has conocido a varios de ellos. Entonces, de verdad es algo que no me imaginaba que en algún momento de ser a mis maestros de inspiración se volviera ahora mis compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, creo yo que la parte también importante es el cómo soñamos, ¿no? Yo siempre fui un niño que en los sueños no los veía lejanos. Yo siempre creo yo que mi fórmula del soñar despierto es ver que todo puede ser posible, ¿no? Para mí una frase que me encanta es que creerlo es crearlo, ¿no? Entonces, para mí esto me ha llevado, creo yo, a crear todo lo que Fernando Liera hoy en día es, y yo nunca veo las cosas como imposibles. Muchas personas a veces me dicen, ¿cómo le haces para hacer tanta cosa? Entonces yo simplemente la hago. No pienso que no puedo, no pienso que es algo lejano, simplemente voy por algo que me apasiona. Y he estado leyendo a varios escritores últimamente que me gusta mucho y hablan precisamente de normalmente cuando tú deseas las cosas por una ambición, por tener un poder, esas cosas no suceden.
pero cuando lo haces desde el corazón, desde el amor, desde la pasión, desde la paz, entra el universo, Dios, o como la gente que está del otro lado de la cámara y lo quiera percibir o en lo que crea, y siempre las cosas se dan, siempre las cosas suceden. Entonces, para mí conectar con Dios todos los días es importante. El universo se manifiesta de muchas formas y por ahí dicen, ¿no? Ten cuidado con lo que pides porque puede llegar. Entonces, hay que saber, ¿no? Qué es lo que queremos. Pero si todas estas personas para mí fueron muy importantes, yo soñaba conocer. También en el mundo artístico he tenido oportunidad de conocer a grandes artistas que yo admiraba, personalidades con las que yo me visualizaba también de niño, como por ponerte un ejemplo, Víctor García. Hace poco tuve la oportunidad de platicar con él cuando él estaba en la carrera de la academia, cuando estaba en este reality show. Para mí fue como muy significativo, ¿no? Yo me identificaba con él, con su historia de vida, con lo que él le gustaba cantar. Entonces, en un momento de adolescente, pues obviamente buscas, ¿no? Como un espejo donde visualizarte. Y para mí este tipo de personalidades siempre marcaban bastante. Y casi todos tienen esa característica, Fabián, que tú mencionas, como normalmente darse a la gente. Creo yo que por eso conecto con estas personalidades. Y también otro gran maestro para mí fue mi maestro Ramón Vallejo, que él lo conocí ya en la universidad. Y en un principio él me dijo, o sea, tú no sirves para esto, ¿no? O sea, necesitas dedicarte a otra cosa o dedícate a producir porque tú no vas a estar frente a un micrófono. Y muchos años después me lo topé en una estación de radio de las que mencioné y me dijo, ¿qué hace aquí usted? Y le dije, trabajando en una estación de radio. ¿Y qué haces ahí? Le digo, soy locutor. Y se acordó. Yo, de verdad, yo no me acordaba de ese episodio y me dijo, así es como se calla la boca, con actos, ¿no? Y lo felicito y ya. Entonces se ha vuelto una parte importante en mi vida en la cuestión también profesional, porque es una persona que tiene toda la experiencia del mundo, también en el mundo de la radio y de la televisión, en espectáculos. Y bueno, a él le tocó también momentos muy importantes donde la radio, la televisión, pues eran el medio fuerte, ¿no? Donde todos íbamos a buscar, ¿no? Entonces, con quién conectar, con quién tener esta parte de inspiración, ¿no? Entonces, ahí estaban todas estas personas y pues la verdad es que hoy en día para mí es un placer conocerles como personas y trabajar con muchos de ellos. Súper, Fer, qué interesante todo este tema porque se va desarrollando de una manera en la que cada cosa que nos vas contando me va resonando y tiene mucho que ver con algo de episodios anteriores. Yo sí digo, y soy de las personas que tal vez al igual que tú pensará, que nada es coincidencia, más sí son diosidencias. Porque al igual que tú, yo en todo momento tengo en mi plano primero sí o sí esa parte de Dios. Obviamente no estamos tratando de hablar ni de religión ni mucho menos, esto no lleva a nada de eso, solamente hablamos de que sí creemos que de repente para poder lograr algo y tener la congruencia de la que yo hablaba contigo hace un momento, Fer, sí necesitamos tener ese acto de fe cada día, de saber que sí hay algo que nos apoya y nos impulsa para lograr. Y luego me tocas otro de los temas en donde me hablas cuando te pregunto ¿y qué locutores fueron tu inspiración en aquel momento? Y me suena, porque yo los escuchaba y entonces me hace recordar esa parte en la que no existía nada de la tecnología actual. Y si tú querías tener una canción, inmediatamente decían, y ahora con ustedes, Timbiriche con No seas tan cruel conmigo, por ejemplo. Y si yo quería tener esa canción, inmediatamente tenía que hacer y a grabar. Y se oía ahí el botonazo, pero no pasaba nada. Sí. Lo tenías, incluso era esa parte bonita en la que marcabas a las estaciones de radio y era un tema que te pudieran contestar y que tu llamada entrara. Entonces era una gran emoción que te contestara. A mí me llegó en la estación que trabajaba Paulo Ibarra,
me llegó a contestar cuando yo solicité algo y entonces era esa emoción de saber que hablabas con una celebridad, pero que no sabías quién era, porque tu imaginación te llevaba a ponerle un rostro, un cuerpo y una imagen sin saber. Hoy en día, las redes sociales hacen que sí podamos conocer a ese locutor y yo no puedo pensar que se pierde tanto esa magia que existía antes. ¿Por qué razón? Porque al final del día yo conozco a Fernando Liera en persona y yo te sigo escuchando en el radio y me sigues transmitiendo. Y entonces, ¿de qué voy y por qué digo esto? Porque mucha gente cree que solamente porque alguien te dijo, qué bonita voz tienes, puedes ser locutor, la gente cree que ya es eso. Y yo te lo pregunto, a ti te lo dijeron muchas veces, pero ¿qué tuviste que hacer para lograr esto que Fernando es hoy y que está consolidado en Guadalajara en la radio y que aparte ahora Fernando Liera es empresa? Ay, pues mira, amigo, es muy curioso porque en particular yo no tenía la voz, en ese entonces las voces que se utilizaban para los medios, tanto locución comercial como la radio, pues eran voces muy engoladas, o sea, voces muy graves, la voz con mucho cuerpo y peso, ¿no? Eran las voces que realmente buscaban en un hombre. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, las voces aguardentosas, las voces muy dulces, pues era como una característica. Hoy en día, pues realmente la radio también eso ha cambiado y ahí es donde creo yo que se abren las puertas para mí, ¿no? Yo, ¿qué era lo que podía aportar? Una voz para mi gusto bastante natural, ¿no? Y creo yo que esto que mencionas precisamente de las redes es súper importante porque yo veo mucho contenido en redes sociales, hay personas que dan la vida por volverse virales y creo que el objetivo real es que tú conectes. Si son 10 personas con las que se identifican con tu contenido, eso es suficiente, ¿no? Esa es tu comunidad. Si son 20 millones de personas, qué padre, ¿no? Pero tanto el grupo pequeño como el masivo son igual de importantes para mí. Entonces aquí creo yo que lo real es eso, el que la gente te conozca detrás de una cámara, detrás de un micrófono, en persona, y puedan decir, es esta persona tal cual, como yo la visualizaba, como yo la imaginaba, ¿no? Hoy en día, precisamente la gente te busca, ¿no? Curiosamente, a mí en un principio no me gustaba tanto mi voz y creo que era más por lo que tal vez mis maestros llegaron a decirme que más un tema personal. Poco a poco fui también encontrando un estilo, fui encontrándome también, conectando, viendo cómo podía ser yo, ¿no? Y creo que la parte fundamental de todo esto es quitarnos como todas estas caretas, quitarnos todas estas máscaras y mostrarnos tal cual somos, ¿no? No necesitamos darle una explicación a nadie, no necesitamos buscar ponernos un filtro para aparentar ser de tal o cual forma. Creo yo también que hoy en día la gente tiene más apertura a la personalidad real, ¿no? Y conectan con eso. Eso es lo que están buscando. Alguien que sea auténtico, alguien que de verdad lo que dice, lo vive, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido como, yo creo que mi secreto, desde los medios más convencionales hasta los digitales, ¿no? El decir, pues este soy yo, ¿no? Este es Fernando Liera trabajando, este es Fernando Liera fuera de la cabina, este es Fernando Liera frente a una cámara, viajando. Entonces, realmente a mí me gusta mostrarle a la gente que me sigue quién es Fernando Liera todos los días, ¿no? Esta parte para mí también sé que conlleva una responsabilidad, porque muchas personas, así como yo me visualicé en esas voces, pues seguramente más de una persona tal vez esté también visualizándose en mí, ¿no? Entonces para mí es una responsabilidad demostrar lo mejor, ¿no? Yo todos los días creo yo que es importante superarte, ¿no? Tu barrera,
tu meta a seguir o alcanzar, o a quien tienes que superar es a ti mismo, no al que tienes a un lado o al que está enfrente de ti, no, es a ti mismo, y trabajar también por dejarle algo a las personas cada día. Creo que pues es a lo que venimos, ¿no? Es una de las metas que siempre he dicho. Sé que en este mundo quiero hacer un montón de cosas, pero si algo tengo claro es que me gustaría dejar mi semilla en alguien más y que esa semillita florezca y dé más frutos a más. Qué bonito, Fer, por todo esto que dices, porque te comentaba hace un momento que cómo se va hilando todo en los episodios anteriores del podcast, porque en el episodio anterior a justo tocábamos el tema con un reflexólogo podal, y entonces él hablaba del tema, pero de la parte de las emociones, y entonces incluso, porque yo le preguntaba y le decía a él el tema de estar descalzo, porque hablamos de un tema con él de los pies, que es el grounding, que es justamente ahora una terapia en la que descalzo, en el pasto, en la arena, y entonces es conectar con la tierra, conectar con esa parte. Y fue bien interesante lo que en ese episodio nos compartió, pero en concreto él habló lo que tú acabas de hablar ahorita, donde decías, al final del día hay que creer para crear. Y esa es la parte bien importante, y en todo momento lo que haces que te siga apasionando. El día que lo que haces te deje de apasionar y en lugar de eso lo padezcas, es que ya no es para ti, ya no hay que continuar. Y entonces, de verdad, Fer, que tú para mí eres ese gran ejemplezote por muchísimas cosas, por todo lo que puedo ver en ti. Ahorita le platicamos más a la gente de todo lo que hay con Fer y todo lo que tú, si en algún momento lo has soñado, sí lo puedes crear. Obviamente hay que estar bien conscientes de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las debilidades que cada quien tenemos. Pero si en ti hay un llamado dentro de hacer este tema de los podcasts, la locución y todo eso, en un momento más voy a hablar con Fer para que te comparta de qué manera tú lo puedes llevar con él, ese sueño que yo, al igual que tú, yo también lo tuve, y hoy en día puedo estar frente a ti en las cámaras con este podcast y haciéndolo como lo acabo de mencionar, con pasión, Fer, con pasión en todo momento. Oye, amigo, hay algo importante ahorita que tocas con las personas a veces, sobre todo con los pequeños. Y quiero mencionar esto porque en casa, a veces el apoyo, también lo mencionaste, te decían, te vas a morir de hambre con esta situación, ¿no? Entonces, sí observar más qué sueños tienen los niños, ¿no? Porque la primera persona que derrumba un sueño normalmente es papá, mamá o quien es el responsable de crianza, ¿no? Entonces, sí tengan mucho cuidado con esto. A mí en particular, pues me dejaban ser, ¿no? Yo sí tenía como esta parte pues quiere bailar, que baile, quiere cantar, que cante. Pero pasaba mucho en la escuela. En la escuela, por ejemplo, mis maestros todo el tiempo se quejaban porque yo era muy platicón. Entonces mis cuadernos, ya se imaginarán, llenos de periquitos, porque en ese entonces, pues era una manera de mandarle un recado a papá, a mamá, donde te decían, su hijo, o sea, no se calla. Entonces, todos mis cuadernos, todas las boletas tenían observaciones de muy buen estudiante, porque siempre me encantó la escuela, por eso amo también la docencia, pero siempre llenos de periquitos, ¿no? Entonces, lo que mis maestros veían siempre como un defecto, Fabián, se volvió mi mayor virtud y lo que hoy en día me da de comer, ¿no? Entonces, para mí, creo que es importante, ¿no? El observar si tu hijo, tu hija, tu sobrino o ese pequeño que está cerca de tu casa, en tu casa o en tu contexto, observar qué hace, ¿no? Qué inquietudes tiene y qué hay detrás de eso que tal vez le puede incomodar a un grupo de personas, porque normalmente podemos verlo como un defecto, pero es una virtud en potencia, ¿no? Entonces, sí preparárselo, sí canalizarlo, creo que es importante. Yo tardé mucho tiempo en encontrarlo y curiosamente me volví un niño muy inseguro porque siempre las palabras eran cállate, ¿no?
guarda silencio. Entonces llegó un momento en el que dije, creo que lo que hago está mal, ¿no? Entonces me volví todo lo contrario. O sea, en mi etapa de adolescente, de ser un niño muy extrovertido, me volví un niño muy introvertido, ¿no? Entonces, y tuve que volver a vivir otro proceso donde tenía que romper porque era como un volcán a punto de hacer erupción, lo que yo necesitaba, que era expresarme, ¿no? Entonces, ya en la etapa de la preparatoria fue cuando entré como nuevamente en una revolución de decir, es que esto es lo que yo quiero hacer, y lo defendí a capa y espada, con o sin apoyo de mi familia, con apoyo, acreditación de las personas que me rodeaban, si les parecía que tenía talento o no. Yo siempre confío en mí, ¿no? Entonces creo que la confianza en uno mismo también es importante, y creer también en esos pequeños y en sus sueños, no verlo como algo que no van a poderlo cumplir, ¿no? O sea, dejarlos que los niños sueñen para que no sea precisamente como una limitante psicológica, ¿no? Y emocional incluso. Qué padre esto que tocas y súper interesante, Fer. De alguna manera me haces que al escucharte yo reflexione de muchas cosas y no las reflexione porque yo tenga a alguien con quien sí pueda apoyar como un niño, tal vez mis sobrinos, puede ser, puede suceder por supuesto, y espero que sí puedan encontrar ese apoyo del que tú comentas. Pero es muy cierto, en casa ese es el primer lugar en donde las barreras están y donde los sueños nos los truncan. Entonces, algo que comentó Fer es, si tu mamá, si tu papá, si tu tío, lo que quiera que sea, ves una habilidad y tú consideras que por tener esa habilidad ese niño o esa niña sale del contexto de lo que nos dijeron que tenía que ser y que improntaron de alguna manera, porque entonces esa parte de cállate y no hagas y no bailes y no cantes es justamente ir frustrando, y entonces tendré un episodio más adelante donde con una persona que es una psicóloga habla del tema que tú me estás diciendo ahorita, Fer, donde desde ahí comienzan cierto tipo de daños a la infancia. Y entonces hacen que de alguna manera te frustres y entonces lleves todo lo que tú tenías de esa energía, lo lleves a todo lo opuesto, y entonces comenzar a ser introvertido y no sacar y no potencializar eso que hay en ti. Porque yo estoy seguro que hoy en día existen muchas personas de cierta generación que se sienten frustrados porque jamás fueron apoyados. Fueron incluso reprimidos porque podrían ser señalados. Y esto es bien importante que lo toques. Tú que nos estás escuchando, de verdad, de la mejor manera, guía y apoya. Y si tú sientes que no eres la persona que puede guiarlo porque desconoces el tema, hoy en día existen muchas maneras de apoyarse, de asesorarse. Entonces, esto, Fer, que llevamos ahorita, me gusta muchísimo. Y luego yo te pregunto, tú, de acuerdo a lo que incluso nosotros estamos diciéndole a la gente, Fer, ¿qué tanto consideras que tú a través de un micrófono tienes ese poder de las palabras? Es decir, ¿tú consideras que lo que tú le dices a la gente a través de un micrófono puede marcar a alguien? ¿Cómo lo consideras? Sumamente importante. En particular, creo yo que la palabra en general es poder, ¿no? Entonces, cuando nosotros dominamos el arte de hablar, lo más importante es cuidar qué es lo que vas a decir y responsabilizarte que esas palabras tienen un impacto para bien o para mal. A mí cuando me quedó muy, muy claro, en una de las emisiones de radio, en una de las estaciones donde trabajé, hubo un día que nosotros hablábamos que los días podían ser grises, ¿no? Y el que duráramos muchos días en esta tempestad no quería decir que nunca iba a salir el sol, ¿no? O sea, y siempre vivir con la esperanza de que el sol iba a salir. Suena el teléfono y en la cabina y nos piden que habláramos con la persona, y la persona estaba llorando, ¿no? Estaba deshecha, no podía ni hablar bien,
y nos daba nada más las gracias. Entonces tratamos como de tranquilizarla, se tranquilizó y esta persona nos decía que estaba a punto de quitarse la vida, ¿no? Y gracias a que recibió ese mensaje de esperanza, entendió que no era el momento y que tal vez sí estaba pasando por un mal rato, pero que su vida tenía que seguir, ¿no? Después venía el sol. Entonces, ahí fue cuando me quedó claro, yo tenía alrededor de unos 21 años, cuando me quedó claro que lo que estaba yo teniendo de trabajo en ese momento y que disfrutaba y que para mí no era un trabajo, también tenía una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, sí creo yo que todo lo que vayamos a decir frente a un micrófono, ahora, hoy en día me sorprende y me da un poco de tristeza, Fabián, que en las redes sociales hay un montón de contenido que confunde a las personas, hay un montón de canales de YouTube, o a lo mejor tal vez en todas las plataformas digitales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas, hay gente desinformando, hay gente confundiendo y sobre todo hay mucha juventud hablando desde el odio, desde sentimientos que no nos aportan nada bueno. Entonces aquí sí creo yo que es hacerle un llamado a toda la gente en general, que si tú vas a crear un contenido, siempre pienses, sea visual, auditivo, una imagen, siempre pienses si esa palabra, ese mensaje, esa imagen está comunicando algo que le va a servir a los demás. O sea, pero que de verdad le va a servir, que no le va a confundir, que no le va a generar un conflicto, que no va a tal vez a confrontar su propio yo para después pelearse con alguien más. O sea, entonces creo yo que ahí es donde nosotros necesitamos entender que una cámara, un micrófono no es un juego. Y hoy en día, lamentablemente, las redes sociales se utilizan solamente para hacerse populares. Y muchas personas deciden entrar a las redes sociales no porque quieran aportar algo, sino porque simplemente quieren darse a conocer. Pero aquí es donde yo pregunto, ¿cómo te quieres dar a conocer? ¿Qué es lo que tú quieres que las demás personas vean de ti? O sea, que eres una persona que no aporta nada, que eres una persona que tal vez aporta, pero no nada positivo. Creo que ahí es donde nosotros debemos de entender que la palabra es poder y cuando hablo de la palabra, recordemos que cualquier cosa comunica, ¿no? O sea, una imagen también va a comunicar aunque no tengan incluso una palabra escrita. Entonces, sí necesitamos ser muy conscientes y responsables de lo que vamos a llevarle a las demás personas, ¿no? Entonces, para mí, pues un micrófono es valioso, o sea, un micrófono no es un juego. Precisamente cuando tenemos nosotros las capacitaciones, hemos trabajado también con niños y adolescentes y casi sugerimos siempre trabajar con mayores de 15 años para que lo que vayan a generar de contenido siempre, pues obviamente va a tener una supervisión mientras no sean mayores de edad, pero que sí tengan ya una conciencia de lo que es llevar un mensaje, ¿no? Porque a veces las generaciones más pequeñas solamente hablan pues lo que viven en su día a día, ¿no? Y sabemos que los procesos de la juventud pues también están expuestos a estos mismos medios y simplemente es como un mismo huracán de cosas que no aportan nada bueno. Pero lo que sí creo yo es que hay mucho contenido valioso como el que tú estás aportando, Gracias, amigo, en este canal. Entonces, creo yo que ahí es donde se tiene que marcar la diferencia, ¿no? Y va a llegar un momento en que la gente, todo ese contenido lo va a desechar. No porque no le sirva a nadie, sino porque realmente no le va a aportar y no le va a dejar. Y a mí me da mucho gusto que la gente ya somos más conscientes, ya se habla más de salud mental, se habla más de la belleza interior, que creo que esto es un tema que se empezó a volver moda, pero que va más allá de la moda, o sea, es realmente vivirlo, porque luego la gente dice, no, es que fíjate en los sentimientos y bateas a la persona porque no te gustó físicamente, entonces ahí ya no hay una congruencia, ¿no? Entonces necesitamos decir, ok, vamos a ver el interior de las personas, pero ver el interior de las personas es ver la persona como un ser humano, no qué trae puesto, no cuánto puede aportarte,
no ver al otro como a un negocio, sino realmente quién es detrás de lo que tú ves en esto que el cuerpo al final de cuentas es como una funda, ¿no? O sea, ¿qué hay dentro de? Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, creo yo que en la palabra podemos identificar quién es una persona, ¿no? Qué valores trae arraigados. Y no se trata tampoco de solamente conservar todo lo que nos haya enseñado mamá o papá, porque muchas a veces de esas cosas hay que desaprenderlas. Hay que desaprenderlas, aunque a ellos así los educaron, a ellos así les enseñaron que eso era lo correcto, sí. Pero pues el mundo va cambiando y nosotros somos seres que tenemos que evolucionar y tenemos que irnos adaptando. El ser humano por eso nos extinguió, porque es un ser que evoluciona, que se adapta. Entonces nosotros necesitamos empezar a romper ese cascarón y decir, ok, las cosas no son un cuadro, ¿no? Entonces necesitamos ver que hay más allá y la palabra precisamente nos permite mostrar la esencia de las cosas. Súper bien, Fer. Mira, algo de esto es lo siguiente referente a lo que platicabas, a lo que nos estabas comentando. No sé si recuerdas que estuvo, y yo no sé si hoy en día sigue estando mucho ese tema, pero sonó mucho de estar haciendo como eso llamado los challenge. Uh-huh. Y entonces, en donde había alguien que justamente con un poder de una cámara hacía cierto tipo de cosas, retando a alguien más a que las hiciera. Obviamente personas sin conciencia alguna. Sí. ¿Por qué razón? Porque obviamente a mí me queda claro que quien está haciendo este tipo de cosas y te reta a poner tu vida en peligro, ya no está trabajando desde la conciencia, lo está haciendo de una manera en la cual, aparte de exponerse él, hace que no sabe más bien que hay gente que en ese momento tiene cierta debilidad emocional, mental y no sabe por qué situación esté pasando. Pero hoy en día, como todo mundo tenemos acceso a las redes sociales, entonces, ¿qué sucede? De repente, mamá le da a los niños esto para que los entretenga. Y yo no voy a juzgarlo, no voy a decir, no hagan eso o sí lo hagan. Ellos saben. Lo que yo sí creo que debe de ser es que mamá, dale algo que sea responsable. Hoy en día las redes tienen restricciones de cosas que sí, está bien que vean, cosas que no. Y entonces, esto que tú decías ahorita es porque el poder sigue existiendo a través de una cámara, a través de un micrófono, para que las personas sin conciencia hagan cierto tipo de cosas. A mí sí me queda claro, como lo hemos escuchado, Fer, somos más los buenos. Sí. Entonces, hay gente que dice de repente, bueno, ¿pero qué es bueno? O sea, ¿qué es bueno? Porque también hay como esa disyuntiva, es muy subjetivo, qué es bueno y qué es malo. Pero también tocaban en otros episodios que independientemente, Fer, de que sea subjetivo qué es bueno y qué es malo, yo sí creo que dentro de nosotros, cuando actuamos de cierta forma, sí nos queda algo que decimos, eso que hice no estuvo padre. Uh-huh. Independientemente de que haya alguien más que diga, no hombre, no estuvo tan mal eso que hiciste. Creo yo que a cada uno nos queda dentro de esa conciencia que sí existe, pero que no está desarrollada en muchas personas, el poder saber que sí, que no. Por lo tanto, de lo que te hablamos y lo que te invitamos es, si tú tienes ese poder ante un micrófono, ante una cámara, lo mejor es que edifiques y aportes con conocimientos de fondo en todo momento preparado. Que no solamente porque te digan lo que comentábamos, tienes una voz bonita, digas, con esta voz bonita voy a sembrar y fomentar ese tipo de challenge de los que decía, fomentar odio, dar mala información de cierto tipo de cosas, porque no sabes quién va a verla y qué situación emocional y mental tenga la persona en ese momento y a qué va a llegar. Entonces, qué padre esto que nos dices, Fer, referente al poder de la palabra. Esto me gusta muchísimo. En algún momento, Fer, tú llegaste a escuchar
a través de la radio, cuando todo esta parte de las redes sociales, que para ti sí comenzaban, porque pues tú eres muchísimo más joven y entonces contigo sí comenzaba cierto tipo de partes de redes sociales. ¿Tú llegaste a no ver a través de una fotografía o una imagen a una persona como locutor y pensaste, te sembraste cierta imagen y cuando la conociste te diste cuenta que no era lo que imaginabas? Sí, 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 claro. Yo creo que dentro del tema de la radio, precisamente, sí era todavía. Digo, aparte me tocó una etapa en vivir, digamos, sin redes y cuando empieza el boom de la creación de las redes sociales, sí me tocó como esta parte de solamente escuchar la voz, tú idealizar una persona y cuando ya la veías decías, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces era muy curioso, pero para muchas personas a veces era desilusionante porque nosotros, Fabián, me queda claro que creamos lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué pasaba con ese tipo de voces? Tú idealizabas a lo que tú tenías como expectativa de lo que era la belleza, de lo que tal vez esa persona te inspiraba, ¿no? Entonces tú te imaginabas a alguien de acuerdo a tus estándares y tus cánones de belleza y pues no cuadraba, ¿no? No cuadraba y era muy chistoso porque podías imaginarte una persona altísima y resultaba que era muy bajita, ¿no? O podías imaginarte una persona de tez blanca y resultaba que era morena, o china y era lacia. Entonces, esta parte era mágico. Para muchos resultaba una sorpresa muy positiva. Sobre todo también creo yo que se estereotipaba mucho a través de la voz. O sea, por ejemplo, tú sabías que los perfiles, por ejemplo, gruperos, tenían un estilo de voz. Y entonces los poperos, otro tipo de voz. Y ya te imaginabas a la persona, ¿no? Entonces le ponías incluso hasta casi una clase social. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando ya conocías a la persona, podía ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, creo yo que a todos los que vivimos esta etapa nos encanta. Incluso hasta hoy en día creo yo que pasa mucho con los call centers, ¿no? O sea, tienes a la persona que tiene una voz agradable para que pueda vender, para que pueda también tener un poquito más de conexión con el otro, ¿no? Y la gente se imagina a las personas que atienden en los call centers, pues de una manera que tal vez para ellos significa la belleza, ¿no? Entonces, creo yo que aunque las redes existen, todavía tenemos en algunos momentos este juego de imaginación que es padre, ¿no? Antes, este es otro tema, pero antes era también incluso muy de moda las hotline. Ajá. O sea, entonces en la hotline podían fantasear las personas y ahí pues crear toda una historia, ¿no? Hoy en día creo que esto ya no, ahora tienen un logotipo azul y ya ven, pero creo yo que hoy en día pues realmente todavía podemos jugar con esta parte de lo auditivo, ¿no? Los podcasts para mí son una maravilla. Para mí el hecho, muchos colegas dicen que la radio iba a desaparecer, tal vez les daba miedo. Yo creo que más bien el podcast viene a complementar la radio, ¿no? Y viene a ser como una evolución y una hermandad. Para mí es igual, por ejemplo, con el cine, ¿no? O sea, el cine no te da una magia muy diferente que el que tú puedas ver una serie, una película en un dispositivo móvil o en tu casa. Pues sí, o sea, creo que cada uno te otorga cosas diferentes. Creo yo lo mismo, ¿no? Entonces, para mí, por eso me fascinan los podcasts. Los videopodcasts también son muy buenos. Entonces, creo yo que todavía se puede jugar. Súper bien. Y es que, ¿sabes qué, Fer? Soy de las personas que yo voy en el carro, voy en el tráfico de esta ciudad, que tú y que yo y que todo mundo lo sabemos, que ya las grandes ciudades ya no tenemos eso que antes llamábamos, es la hora
tope o esa es la hora pico en la que el tráfico está saturadísimo en la ciudad. Ahora, toda hora y en todo momento y casi por toda la ciudad tenemos esa saturación de tráfico. Y soy de las personas que podría poner en mi carro un CD, una USB con música, pero ¿qué crees? Me sigue gustando la magia de la voz a través de la radio. Yo sigo poniendo una estación de radio de FM en mi carro. ¿Por qué razón? Porque hoy en día hay más conciencia con lo que transmiten. Sí he llegado a escuchar ciertas estaciones que no sé ni el nombre ni cómo son, pero de repente haciendo el scan por ahí en la radio, me llega a aparecer cierta estación en la que simple y sencillamente su contenido no me gusta. Y entonces yo tengo la opción de decir, le cambio. Esa es una gran ventaja. Pero yo creo que hoy en día sí hay más conciencia de las estaciones de radio y los locutores de la información que dan. Entonces, yo escuchándote a ti, hablaste de Lorena Saavedra. Y luego hay otro locutor que es Carlos Piña, que también lo escucho cuando salgo de trabajar y me toca su horario. Sí. Y entonces, me gusta escucharlos y en la radio, ¿por qué razón? Porque a pesar de que contigo yo ya te conozco, a Lorena ya la conozco, a Carlos ya lo conozco, me siguen transmitiendo esa parte bonita, mágica de la voz, porque aparte hoy se complementa la radio no solamente con escuchar la música. Hoy hay unas dinámicas bien padres que están haciendo en las estaciones, en donde te dan cierto tipo incluso como de dinámicas para hacer, consejos muchísimos. Y yo estoy viendo que esta estación de Radio Fer en la que tú estás está compartiendo mucho esa parte en la que te quiere llevar a que a través de la radio tengas como esa paz interior y que trabajes eso bonito interno que tenemos. Y vuelvo al tema, la belleza. Y entonces, a mí sí me gusta, yo sí creo que la radio no desaparece. Yo sí, al igual que tú, considero que los podcasts son un complemento de, porque incluso, tú lo sabes, el tema radio, cada segundo es dinero en el tema radio, y entonces muchas cosas que tú quisieras expresar en la radio no podrías por este tema. Sí, claro. En un podcast tienes un alcance distinto, si bien es cierto, yo no lo sé, y esto tal vez tú me lo dirás ahorita, Fer, yo no sé si en una estación de radio se quede grabado, creo que por medio de una aplicación que es el iTunes, no sé, algo de esto, se queda el iHeartRadio, creo que se llama, se quedan grabadas como los programas de radio, pero lo que sí sé es que el podcast se queda grabado y ahí está, y seguramente en algún momento le va a llegar a alguien este episodio que estamos grabando hoy, pero que tal vez en 1 o 2 o 3 años lo ve. Y esa es la parte mágica también que tiene esto. Por eso sí estoy bien seguro de que no desaparece radio, así lo siento yo. Y diciendo no desaparece radio, yo te comento algo, Fer, y tú complementame esta parte, apórtame lo que tú tienes. Hemos escuchado, y a lo mejor la gente dirá, ¿y qué tiene que ver eso? Ese tema, esperemos a que llegue el fin del mundo porque ya va a llegar. Y es como el tema del fin de una radio. Y entonces yo sí creo que absolutamente nada de todas las cosas que existen van a desaparecer como tal. Creo que se van a ir modificando. Y entonces, ¿tú cómo vislumbras el futuro de la radio? Porque entonces ya vemos cada vez más tecnología y más cosas. ¿Crees que en algún momento, hablando de futuros de radio, pueda llegar a ser entonces que diga la gente, ya no van a existir los locutores, ahora van a ser puros robots los que estén en radio? Pues mira, ha sido como un tema que sí hemos platicado, por ejemplo, sobre todo con la inteligencia artificial, ¿no? Cuando llega la inteligencia artificial, pues muchos llegan a temblar también, ¿no? Creo yo, y lo hemos platicado colegas, hay algo que no te puede aportar un robot, y son emociones. Así de fácil y sencillo. Creo que el ser humano es irreemplazable en todo lo que tenga que ver con sentimientos. He visto incluso memes, ¿no? De cuando dicen, en unos años yo, y encontrando el amor de mi vida, y es un robot, ¿no? Entonces yo digo, creo yo
que la gente normalmente estamos buscando pues a lo mejor la perfección y que el mundo o la vida sea más fácil, ¿no? Y creo que la inteligencia artificial funciona para muchas cosas, pero si ya hablas propiamente de conectar, creo yo que ahí sí no nos puede reemplazar un robot. Eso queda como clarísimo, ¿no? Y respecto, por ejemplo, en el tema de desaparecer la radio, yo lo veo mucho como lo que sucede hoy en día con los viniles, ¿no? Los viniles resurgen después de muchísimas décadas y resurgen como un tema de colección. Funcionan. Y quien quiere tener un aparato, quien quiere comprar este tipo, se ha vuelto algo de lujo, algo que tiene un prestigio, porque precisamente a mí me tocó educarme en los medios de comunicación con los maestros que tenían que hacer un examen a nivel nacional de locución y competir con un montón de voces y no nada más era una voz bonita, ¿no? Entonces tenían que ganarse un lugar para poder tener esa certificación. Hoy en día, desafortunadamente, tú dijiste, Fabián, hay estaciones que tú dices, pues yo le cambio porque no conecto, no aporto. Yo tuve la fortuna de aprender de grandes maestros que fueron ellos que tenían esta educación y que nos la transmitieron a nuestros colegas y a tu servidor, pero creo yo que muchas generaciones no las tuvieron, no tuvieron a esta calidad de maestros. Por eso para mí es súper importante siempre conservar, ¿no? Muchos de ellos se han quedado sin trabajo porque vienen pues nuevas generaciones y creo yo que deberíamos precisamente esas voces volverlas a tratar como esos viniles, ¿no? Entonces, para mí, eso fue lo que yo hice con un proyecto en el cual pues tú también nos conociste, pero para mí es eso, ¿no? El seleccionar las grandes voces, el hacer que las nuevas generaciones de voces tengan una escuela precisamente para que la radio no muera. Porque ¿qué haría que la radio muriera? Que realmente quien está del otro lado la deje morir, ¿no? Entonces la radio va a morir el día que el locutor que está ahí no tenga esa responsabilidad, el día que el locutor no disfrute su trabajo. Ese día va a morir la radio. Mientras tengamos del otro lado gente apasionada, que ama el micrófono y que sabe por qué está ahí, creo que la radio seguirá. Súper bien, qué bueno que la radio sigue porque no sé si recuerdas, Fer, hubo un locutor hace, no sé, yo puedo decir los años 90, que era famosísimo en Guadalajara. Él era Guillermo Lares Lazarito. Tenía una voz preciosa. Yo lo escuchaba porque incluso él en cierto tipo de cápsulas de la estación de radio hacía declamaciones. Y entonces era algo tan bonito. Y esto lo retomo o lo digo por lo que tú comentas, de rescatar esas voces que en algún momento fueron o sucedieron, porque eran esas voces que tenían, pero sí esa educación, pero sí esa formación, y que en aquel momento era meramente el tema de la pasión por la radio, porque si bien es cierto, la radio todo el tiempo ha existido y ha sucedido de diferentes maneras y ha evolucionado, esas voces no deberían de quedarse ahí como en esa parte dormida y rescatarlas. Entonces, yo sí creo, Fer, que tú serás de esas grandes voces, porque algo que me sonó que tú dijiste hace un momento es dejar esa semillita para las siguientes generaciones que puedan escuchar a Fer Liera. Fer, ya para poder cerrar este episodio, porque en todo momento hablaba yo de los tiempos y todo esto, entonces háblanos, Fer, de tus redes sociales, dile a la gente de qué manera pueden cristalizar ese sueño, como yo en este momento lo estoy haciendo, y lo sigo diciendo, honrado con tu presencia. Gracias. Y entonces compártele a la gente de qué manera pueden hacerlo, cómo pueden llegar a ti, cómo pueden tener el acceso a prepararse, porque esto no es nada más, qué bonita voz tienes, por supuesto que no, hay toda una preparación
Y esta yo la obtuve con mi gran maestro. Entonces, Fer, compártenos de qué manera. Gracias, Fabián. Pues miren, para mí creo que algo importante primeramente es que las personas sepan que si quieren crear un podcast, que si quieren crear un proyecto para redes, precisamente tenga como esta característica, ¿no? Si ustedes son de las personas que quieren aportar, conectar, este lugar va a ser ideal para ustedes. Y hablo de Master Voices Network. Es un proyecto que nace precisamente conjuntando una selección de grandes talentos que siguen vigentes, pero que tienen una trayectoria increíble y que muchas veces la gente pues los ve o los escucha, pero no sabe todo lo que hay detrás de, ¿no? Entonces, conocerlos después en una faceta ahora de masters, de maestros, por eso fue esto, ¿no? Para mí ellos son los maestros de la voz. Y para mí, siempre cuando yo estudié la maestría en educación y que me empecé a dedicar al diseño curricular, yo decía, yo quisiera crear cursos que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? En mi proceso. Hoy en día, pues está la licenciatura en ciencias de la comunicación, pero también hay muchas personas que ya no quieren estudiar a lo mejor una licenciatura, están buscando un complemento de, no sé, el que estudió para ser abogado, un médico, un psicólogo, y quieren hoy en día subirse a una plataforma. Entonces, precisamente para ellos, es este tipo de cursos. También hemos trabajado con adolescentes y esto es muy bueno porque precisamente hablamos de eso, ¿no? Creer que los adolescentes pueden también transmitir mensajes, eso sería fabuloso, ¿no? Entonces es una responsabilidad que nosotros tenemos en Master Voices Network, así es como pueden buscarnos en redes sociales y bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de cursos, tenemos profesionalización también en el tema del manejo de la voz, locución comercial, también puede ser la creación de proyectos de podcast, como en tu caso, Fabián, y bueno, más proyectos que seguramente se vienen, ya cocinando ahorita en puerta algo magnífico que es la agencia de podcasting. Entonces queremos apoyarlos, queremos guiarlos en todo momento y qué mejor que con los maestros de la voz, esas personas que se enseñaron a transmitir un mensaje con sus grandes maestros cuando había un estándar de exigencia muy, muy, muy alto. Entonces, créanme que están en las mejores manos. A su servidor, pues me encuentran en todas las redes sociales por mi nombre, Fernando Liera, que yo siempre lo deletreo para que no se me equivoquen, pero aquí seguramente les van a poner un cintillo. Sí, ahí está. Pero Fernando Liera se escribe Liera, que se ha vuelto como mi eslogan. Sí, súper bien. Gracias, Fer, por compartirnos esto. Yo complemento diciendo que de verdad esta escuela en que yo estudié con Fernando Liera, Master Voices Network, esta agencia definitivamente nos hace saber que sí el sueño lo cumples y les digo por qué. Hubo un momento, Fer, en que nunca lo he dicho y te lo digo en este momento. Okay. Yo sentí en algún momento que estaba como en la academia, ¿sabes? Tú tocaste el tema de este reality show de la academia. Y entonces cuando yo estaba estudiando con ustedes, yo me sentía de repente como estar en la academia. Obviamente no era que me expulsaran o no era sentir esa parte, pero sí en todo momento la parte objetiva de hacerte una retroalimentación de acuerdo a lo que ibas estudiando. Yo no creí en ningún momento que desde el día 1 pudiéramos estar en una cabina de radio haciendo pruebas, haciendo cierto tipo de prácticas en la cual esta escuela contigo, Fer, de verdad es que te aporta desde un inicio lo que sí sueñas para llegar a hacer esto y lo que sí quieres. Y esto te motiva porque también tienes grandes maestros a quienes yo he visto en televisión, en noticieros, he escuchado a través de radio, redes sociales. Entonces, a mí sí me dejaste como estudiante esa parte de decir, por supuesto que yo te recomiendo esto que nos acaba de decir Fer, síganlo por favor. Si alguien de ustedes tiene la inquietud, contáctenlo, de verdad no se van a arrepentir. Y si en su familia, como decíamos hace un momento, ven algún integrante, algún niño, alguna niña, algún familiar que tenga esta inquietud,
asesórense con Fernando, él seguramente les dará la mejor información para poder lograr esto. Y bueno, pues sin más ni más, te agradezco nuevamente, Gracias, Fer, de amigo. verdad, por todo, porque de ti he obtenido solamente cosas buenas y yo se lo sigo diciendo. Acérquense a la gente que les aporte, que les sume, los edifique. Gente que les reste, existe muchísima, pero espero tengan la oportunidad de poder identificar eso y juntarse ahora sí que con los buenos. Gracias de todo corazón, Fer. Yo los dejo. Recuerden suscribirse a mi canal, Fabián Romero, de la moda, lo que te acomoda. Que sí, que no y que tal vez. Suscríbete, dale click a la campanita y nos vemos en el siguiente episodio, en el cual tendré para ti aquello que vemos mucho hoy en día en redes sociales y que te dicen, si te tomas esta cápsula, si te inyectas esto, si te haces esto, vas a estar más bella o más bello. Y son todos los suplementos. El mundo de suplementos de belleza. Voy a tener a un especialista que nos va a hablar de por qué sí o por qué no deberías de tomar cierto tipo de cosas y qué efectos secundarios pueden tener. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta pronto.